Hola, hoy llegamos al sexto vídeo de esta serie que Kaiso TV dedica a las relecturas. La intención es que los libros elegidos sean variados, pero como se pretende invitar a leer o releer, evitaremos centrarnos en obras que no nos agradan, lógicamente. En esta ocasión hablaremos de Ébano, de Richard Kapuscinski. La figura del polaco Kapuscinski se ha convertido en un paradigma del que parece que solo se pueden decir tópicos. De él se ha afirmado que fue el mejor reportero del siglo XX y el ensayista más celebrado del mundo. Recibió numerosos premios, entre ellos el Príncipe de Asturias en 2003. Una película de animación de 2018, basada en un libro suyo titulado Un día más con vida, obtuvo un premio Goya y otro del cine europeo. Como suele suceder con personajes de notable relevancia, Kapuscinski se ha transformado en un objeto de estudio en sí mismo. En general, se le respeta y se le considera un modelo a seguir, pero quienes le aprecian menos aseguran que altera la realidad porque en sus crónicas intervienen demasiado la ficción y lo literario, perjudicando a la exactitud y el rigor. Nadie es perfecto, pero en esta época en la que abundan los creadores de bulos y alimentadores de odios al servicio de amos cegados por la avaricia y la ansia de poder, me encantaría que de la actividad periodística solo se encargaran profesionales que no desentonaran junto a Kapuscinski. Ébano es uno de sus libros más conocidos. Se publicó en 1998 y existen múltiples ediciones en diversos idiomas. Es una selección de escritos sacados de los blocs de notas que él empleaba cuando era un corresponsal afincado en África. Los capítulos siguen un orden cronológico desde 1958 a los años 90. Aunque se trata de textos independientes que nos llevan por más de 15 países en diferentes momentos y circunstancias, forman un conjunto sólido en el que la variedad enriquece sin desconcertar. Es una obra de carácter pedagógico porque expone con amenidad nociones de geopolítica y etnología. También se puede considerar un libro de viajes y aventuras en el que se narra cómo Kapuscinski estuvo en peligro de muerte muchas veces. Se habla de conflictos, injusticias y tragedias. Pero más que un libro de historia de África, es un libro sobre la gente de África. Por medio de anécdotas que nos acercan a todo tipo de individuos, se transmite una imagen bastante completa de la vida de los habitantes de ese continente. Kapuscinski no idealiza ni juzga con superioridad. Proporciona información con un estilo atractivo en el que brillan su perspicacia, su empatía y su sentido del humor. Del mismo modo que he de reconocer que cada vez me falla más la memoria, puedo decir que todavía leo con rapidez los textos que no son complicados. Sin embargo, al leer a Kapuscinski prefiero ir despacio, disfrutando de las frases, porque en todas las páginas encuentro algo interesante. Por eso me resulta difícil escoger fragmentos del libro. Tengo la sensación de que cualquier párrafo me podría servir. Voy a utilizar 3 ejemplos. En el primero se compara el sentido del tiempo de los africanos con el de los europeos. Nos subimos al autobús y ocupamos los asientos. En este momento puede producirse una colisión entre dos culturas, un choque, un conflicto. Esto sucederá si el pasajero es un forastero que no conoce África. Alguien así empezará a removerse en el asiento, a mirar en todas direcciones y a preguntar: ¿cuándo arrancará el autobús? ¿Cómo que cuándo?, le contestará asombrado el conductor. Cuando se reúna tanta gente que lo llene del todo. El europeo y el africano tienen un sentido del tiempo completamente diferente. Lo perciben de maneras dispares y sus actitudes también son distintas. Los europeos están convencidos de que el tiempo funciona independientemente del hombre.
de que su existencia es objetiva, en cierto modo exterior, que se halla fuera de nosotros y que sus parámetros son medibles y lineales. Según Newton, el tiempo es absoluto, real y matemático. El tiempo transcurre por sí mismo y gracias a su naturaleza transcurre uniforme y no en función de alguna cosa exterior. El europeo se siente como su siervo, depende de él, es su súbdito. Para existir y funcionar tiene que observar todas sus férreas e inexorables leyes, sus encorsetados principios y reglas. Tiene que respetar plazos, fechas, días y horas. Se mueve dentro de los engranajes del tiempo. No puede existir fuera de ellos. Y ellos le imponen su rigor, sus normas y exigencias. Entre el hombre y el tiempo se produce un conflicto insalvable, conflicto que siempre acaba con la derrota del hombre. El tiempo lo aniquila. Los hombres del lugar, los africanos, perciben el tiempo de manera bien diferente. Para ellos, el tiempo es una categoría mucho más holgada, abierta, elástica y subjetiva. Es el hombre el que influye sobre la horma del tiempo, sobre su ritmo y su transcurso. El tiempo, incluso, es algo que el hombre puede crear, pues, por ejemplo, la existencia del tiempo se manifiesta a través de los acontecimientos, y el hecho de que un acontecimiento se produzca o no, no depende sino del hombre. El tiempo aparece como consecuencia de nuestros actos y desaparece si lo ignoramos o dejamos de importunarlo. Es una materia que bajo nuestra influencia siempre puede resucitar, pero que se sumirá en estado de hibernación e incluso en la nada si no le prestamos nuestra energía. El tiempo es una realidad pasiva y sobre todo dependiente del hombre. Todo lo contrario de la manera de pensar europea. Traducido a la práctica, eso significa que si vamos a una aldea donde por la tarde debería celebrarse una reunión y allí no hay nadie, no tiene sentido la pregunta ¿cuándo se celebrará la reunión? La respuesta se conoce de antemano, cuando acuda la gente. De modo que el africano que sube a un autobús nunca pregunta cuándo arrancará, sino que entra, se acomoda en un asiento libre y se sume en el estado en que pasa gran parte de su vida, en estado de inerte espera. En el segundo fragmento que voy a leer se habla de las multitudes de personas que deambulan por las ciudades africanas. Esta mujer, que había logrado salir de una paupérrima aldea del norte y llegar a una ciudad del sur, mucho más rico, se convirtió en parte del elemento que hoy en día constituye el problema más grave de África, el creado por aquellas personas, por aquellas decenas de millones de personas que han abandonado el campo, llenando unas ciudades ya monstruosamente hinchadas y sin encontrar en ellas ninguna ocupación ni un lugar propio. En Uganda las llaman bayaye. Las veréis enseguida, pues son las que forman esas muchedumbres en la calle tan diferentes de las europeas. En Europa, la gente que se ve en la calle por lo general camina hacia un destino determinado. La aglomeración tiene una dirección y un ritmo a menudo caracterizado por la prisa. En una ciudad africana, solo parte de la gente se comporta de manera similar. El resto no va a ningún lado, no tiene a dónde ni para qué. Deambula, permanece sentada a la sombra, mira a su alrededor, dormita, no tiene nada que hacer, nadie la espera. Por regla general, pasa hambre. El más mínimo acontecimiento callejero, una riña, una pelea, un ladrón atrapado, inmediatamente reúne una multitud de esa gente. Y es porque está por todas partes, los mirones del mundo, sin hacer nada, esperando a Dios sabe qué y viviendo de no se sabe qué. Y el último fragmento que voy a leer es un fragmento en el que se indica qué tipo de conciencia de su propia historia tienen en la mayoría de los pueblos de África. Pues bien, ha caído la noche, estamos sentados bajo un árbol enorme y una muchacha me ofrece un vaso de té. Oigo hablar a gentes cuyos rostros, fuertes y brillantes, como esculpidos en ébano, se funden con la inmóvil oscuridad. No entiendo mucho de lo que dicen, pero sus voces suenan serias y solemnes. Al hablar se sienten responsables de la historia de su pueblo. Tienen
que preservarla y desarrollarla. Nadie puede decir, leedla en los libros, pues nadie los ha escrito, no existen. Tampoco existe la historia más allá de la que sepan contar aquí y ahora. Nunca nacerá esa que en Europa se llama científica y objetiva, porque la africana no conoce documentos ni censos, y cada generación, tras escuchar la versión correspondiente que le ha sido transmitida, la cambia, altera, modifica y embellece. Pero por eso mismo, libre de lastres, del rigor de los datos y las fechas, la historia alcanza aquí su encarnación más pura y cristalina, la del mito. Pues eso es todo. Un saludo y hasta la próxima relectura.